Buenas tardes a todos, darles la bienvenida, agradecerles que hayan podido hoy día acompañarnos en esta primera reunión de nuestro Consejo Asesor, el Consejo Asesor del Centro de Innovación y Desarrollo Docente. Este consejo tiene como propósito principal, tiene que ver con el asesoramiento, el análisis y la entrega de una visión integral y crítica de nuestro quehacer académico y docente, tanto a nivel nacional como internacional, en temáticas referidas al uso de la tecnología, a la innovación, al ejercicio docente y principalmente a la experiencia de otras universidades o instituciones que estén trabajando en estas temáticas. Para contextualizarlo, los integrantes permanentes de este consejo asesor, bueno, lo encabeza nuestro vicerrector académico, don Hernán Viguera, nuestro director de docencia de pregrado, Gustavo Pavés, nuestro decano de la Facultad de Educación de la Universidad, don Rodrigo Fuente Alba, Mauricio Saavedra, representante de los grupos de innovación educativa, y quien les habla, Patricia Ibáñez, directora del Centro de Innovación y Desarrollo Docente. Así también nuestros especialistas externos e invitados hoy día, don Cristóbal Cobo, don Irving Hidrogo y doña Estela Porto. Y hoy día nos acompañan como invitados a nuestro consejo nuestros secretarios de facultad, nuestros jefes de departamento, directivos de la Vicerrectoría Académica, Subdirección de Innovación Curricular, Subdirección de Aprendizajes Híbridos y directora del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación. Para comenzar, le voy a dar la palabra a nuestro vicerrector académico, don Hernán Viguera, que nos va a contar acerca de esta línea estratégica del centro y también contextualizarnos acerca de qué es lo que hoy día está pasando con la modernización de la educación superior. Vicerrector. Muchas gracias, Patricia. Muy ambiciosa la expectativa de la intervención que me pide, más cuando tenemos participantes de esta instancia tan connotados como los que están hoy día con nosotros. Simplemente me voy a permitir decirles que el Centro de Desarrollo de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad está dentro de la línea estratégica, en el Plan de Desarrollo Estratégico, como un eje, yo diría, primordial de lo que es el ajuste que hicimos en nuestro modelo educativo. Eh, Todos los que estamos acá sabemos perfectamente que podemos diseñar el mejor currículum, el mejor plan de estudio, el mejor syllabus, pero si el trabajo que realicen nuestros profesores no realizado en forma, no vamos a producir los efectos esperados y esto tiene una dificultad. Ustedes mejor que yo saben que tenemos voces todos los días que desde el 2015 vienen hablando de fenómenos nuevos como la singularidad tecnológica, algunos futuristas que hablan sobre el fin de la universidad tal cual como la conocemos, eh, ni hablar de los cambios que genera la inteligencia artificial que todas las semanas nos sorprende con cosas que pensamos que no era posible o que nos contaban, estos mismos autores nos contaban hace 10 años y que uno las veía como ciencia ficción. Bueno, como va en una lógica exponencial, a diferencia de lo que conocíamos que era un crecimiento y madurez tecnológica lineal, es evidente que es difícil de creer eh, y ver las posibilidades que ofrece especialmente la inteligencia artificial. Y ahí es donde nosotros creemos que tenemos dos dificultades. Primero, eh, es la que estamos enfrentados desde el área de currículum, de cómo hacemos que el diseño de la innovación curricular que estamos implementando en este minuto eh, responda a necesidades de estudiantes que van a ingresar durante los próximos años y que van a ingresar en 5 años más. Y por lo tanto, si en un año y medio tuvimos cambios tan radicales. Voy a poner desde la pandemia hasta ahora, que han cambiado los paradigmas y que también hay una apertura mental, tanto de usuarios, de estudiantes, de familiares de estudiantes, como también del mercado, de validar otras estrategias metodológicas. Además de esa complejidad, la complejidad estaba en cómo anticipo que las competencias profesionales que estamos teniendo a la vista el día de hoy sean o permitan al menos responder en parte o adaptarse a las necesidades de un escenario de 5 años más. 5 años más
en 5 años más vamos a estar justo cuando algunos autores señalan que la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana. Eh, y por lo tanto, uno dice, yo soy de los que me anotaba en la lista que leía todas estas predicciones y decía, no, no puede ser, esta no puede ser, y me quedaba con las más conservadoras. Pues la verdad que uno tiene que preparar a profesionales para escenarios inciertos. Y esa preparación de frente a la incertidumbre tiene que ver con cómo uso las tecnologías en general. Y estoy hablando de cualquier estrategia metodológica porque me quedo corto con tal vez la estrategia metodológica y si yo me concentro solo en una tecnología, probablemente voy a fallar porque hay muchas posibilidades. Sin ir más lejos, acá en la institución hace 3 años atrás hicieron una apuesta por realidad virtual, una facultad que apostó por directamente trabajar en ambientes de realidad virtual. Y yo la otra vez en una reunión les decía, oye, ahora nadie se acuerda, salvo esa facultad que está presente aquí, Daniela, que es muy pertinente esa tecnología. El resto se olvidó y dijeron, ok, bienvenido ChatGPT, inteligencia artificial generativa, y se olvidaron. Es como que alguien dio vuelta a la página y dijeron, esto me resuelve más problemas que lo otro, pero no es ni lo uno ni lo otro. Todas las tecnologías van a aplicar, y aquí es donde viene la dificultad, de manera distinta, dependiendo de qué es lo que quiero lograr y qué es lo que quiero hacer. Y eso es lo que hace realmente complicado el trabajar en alguna única solución. Ciertamente que las autoridades y los órganos de gobierno de esta y cualquier institución, y me imagino que les pasa a los que trabajan en áreas de exploración de tecnología y de prospección, quisiera que uno apostara por una herramienta, por una tecnología, por un tema financiero, por un tema de los costos institucionales, pero lo que estamos viviendo es que tenemos que testear todas las posibles. Y en esa línea, ese testeo, ese traspaso de experiencia, ese acelerar aprendizaje, es que surge la idea de que el Centro de Innovación y Desarrollo Docente no solamente tiene que abalancar y acelerar la instalación de capacidades de los profesores, sino que además tiene que fortalecerse para poder obtener miradas de manera muy rápida de otros actores que están en otras latitudes que nos permitan acortar brechas, tanto de las cosas buenas como también de los errores. Como institución, yo no soy tan viejo, ¿ah? Pero llevo muchos años en la universidad y soy tal vez de los más antiguos, eh, que nacimos en regiones, en el sur de Chile. Siempre tuvimos tal vez primero la honestidad intelectual y la humildad de salir a mirar buenas prácticas. Y cuando salíamos a mirar buenas prácticas de instituciones del extranjero, por cierto, era menos turismo académico y más visitas técnicas. Nosotros siempre hablábamos de ir a mirar temas operativos. A veces uno queda entrampado en temas operativos y le preguntábamos a las contrapartes qué hizo bien, pero sobre todo en qué se equivocó, porque uno aprende muchísimo de las cosas en las que los demás se equivocan. ¿Qué probaste que te falló? ¿Por qué si la vez anterior que vine y usabas tal herramienta ahora ya no la usas? ¿Qué viste o qué fue lo que no te funcionó? Y ahí creo que hay un aprendizaje y creo que hay una mirada que nosotros necesitamos acelerar y que tiene que ver con anticipar escenarios. eh, Antes de ayer venía está todavía con nosotros una delegación de una región de España, y hablamos lo difícil que es cuando los propios órganos regulatorios le dicen, oiga, usted trabaje las competencias que debe tener determinado profesional con los sectores productivos, con los expertos del área en cada una de las industrias donde van a trabajar. La dificultad está que cuando uno va a cualquier industria de este minuto, también hay incertidumbre y desconocimiento de las posibilidades que tienen las tecnologías. No tienen claro cuál es el escenario que podrían, primero, cómo utilizar las tecnologías hoy, y segundo, cómo podrían ser utilizadas en el futuro. Por lo tanto, también hay una limitación en donde eh, lo que reina es la incertidumbre y eso nos obliga de alguna manera a privilegiar la formación de un profesional que tenga la capacidad de reconvertirse profesionalmente, de adquirir nuevas habilidades, destrezas,
de poder adaptarse a nuevas soluciones tecnológicas, porque ese va a ser el mundo que les va a tocar trabajar. Hay gente que, existiendo la calculadora, no utiliza la calculadora. Hay gente que yo personalmente en las entrevistas de trabajo le pregunto a los postulantes si es que les gusta googlear. La verdad que eso lo preguntaba hasta hace 2 años atrás. Ahora ya está, suena hasta antiguo preguntarlo. Y la verdad que no todo el mundo responde positivamente. Y se los comento porque cuando uno, y ustedes, todos los que están acá y algunos más que otros, están haciendo investigación sobre el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial, como todas las cosas, hay gente que no utiliza la herramienta. Y en las presentaciones que hacemos, reiteramos, lo que va a ocurrir es que va a haber alguien, va a haber un profesional eh, que va a hacer el trabajo 40% o en 40% de tiempo menos que el que está al lado y va a ser más competitivo. Hay gente que de alguna manera dice esto va a generar más brechas. La tecnología o la disrupción de estas tecnologías va a generar más brechas, claro, entre el que no lo ocupa y el que lo ocupa. Y nosotros, nuestro deber es cómo disponibilizamos esa curiosidad de los estudiantes. Y aquí creo que viene la clave del centro, pero por sobre todo la curiosidad de los profesores. A mí si algo me preocupa es que diseñar un currículum es muy difícil. El otro día dije que no era tan difícil y una facultad se mosqueó porque llevaban un año trabajando en el rediseño. Pero yo les quiero decir que eso es un ambiente controlado. Lo que no es un ambiente controlado es que yo tenga un profesor que no provoque la curiosidad de los estudiantes. Eso sí que es algo que nos debe inquietar. Y de alguna manera, este consejo asesor lo que esperamos es que provoque al centro, en primer lugar, que nos provoque a nosotros como autoridades dentro de la institución, que de alguna manera nos provoque la curiosidad de prospectar, de mirar, de salir a buscar soluciones que hayan ocupado o no instituciones de educación superior. En eso sí, yo estoy de acuerdo con quienes miran y revisan las prospecciones del futuro en educación superior. Probablemente nuestra cercanía va a tener que ser con industrias, con sectores industriales y productivos, más que con contraparte académica o universitaria. Eh, Porque son ellos los que tienen herramientas que ya tienen empaquetadas y que es más fácil trabajar. El otro día estaba con la gente de NVIDIA, claro, además del éxito, gente al igual que lo ha hecho Google, al igual que lo ha hecho Oracle, gente que junto con las soluciones tecnológicas trae su formato, su modelo de negocio, está vinculado a cómo formar profesionales, traspasar y liberar el uso de las herramientas justamente para que después utilicen sus propias herramientas. Y de alguna manera eso nos obliga a cambiar incluso el rol que tienen que tener tanto los profesores como las autoridades, los responsables, los decanos, en su interacción con el entorno, porque ya no solamente va a tener que mirar puertas adentro, sino que va a tener que salir a mirar con actores que no necesariamente son de su mundo profesional o disciplinar y tampoco son académicos. Por lo tanto, ahí también vemos una oportunidad de poder acelerar esos aprendizajes y sobre todo, y termino con algo que a mí me inquieta. Eh, Efectivamente, muchos de los contenidos para trabajar resultados de aprendizaje y competencias ya están disponibles en Internet. Y, y lo más increíble es que la mayoría está de manera gratuita y de calidad. Y probablemente en lo duro, en lo disciplinar, no voy a hacer mucho la diferencia entre lo que yo construya dentro de la institución y que pueda estar ya disponible. Eh, la diferencia la vamos a gatillar en la experiencia de estar en la universidad y en cómo utilizamos las herramientas tecnológicas, cómo utilizamos la propia inteligencia artificial para el desarrollo tal vez de las habilidades más olvidadas, aunque yo creo que no tanto, y aquí Estela seguro que nos va a ayudar con eso, cómo a través de esta herramienta también podemos desarrollar y apalancar eh, aquellas soft skills, aquellas habilidades blandas que son las que van a permanecer y van a trascender en la formación profesional. Eh, yo tengo un hermano que estudió ingeniería civil industrial y tenía uno o dos cursos de COBOL, de lenguaje COBOL.
Entonces, yo hace un tiempo le decía una asignatura que se llamaba COBOL. O sea, mira, era otra época y era con la complejidad que tenía y todo. En este minuto esa estaría absolutamente caduca la asignatura y por lo tanto uno tiene que ver hasta qué punto el casarme con alguna herramienta me limita notas. Y ahí uno se da cuenta que empieza a limpiar el currículum y lo que queda son justamente aquellas habilidades transversales, aquellas soft skills, aquellas que me dan la capacidad de hacer upskilling, reskilling, 8 o 9 veces tanto como demande el entorno, porque ese es el escenario que viene en el futuro y esa es la responsabilidad que creemos que tenemos como institución. Y eso de alguna manera es lo que esperamos que en alguna medida pueda apalancar este consejo asesor y a través del Centro de Innovación y Desarrollo Docente el poder influir, pero por sobre todo provocar a nuestros 2.000 profesores en nuestras 3 sedes. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, vicerrector, por ese contexto tan interesante y además tantos desafíos que nos planteas tanto al Consejo como al centro como tal. Contarles que la dinámica de hoy día que hemos preparado son breves presentaciones con nuestros invitados para después de cada presentación dejar un espacio para que podamos interactuar, para que ustedes puedan preguntar o podamos generar algunas reflexiones en torno a las distintas temáticas. Las temáticas de hoy tienen que ver con la incorporación de microcredenciales, con el mapeo de procesos de transformación digital y cómo estos se transfieren a los procesos formativos y también lo que tiene que ver con el concepto de singularidad tecnológica. Además, hemos incorporado de que en cada una de las reuniones del Consejo Asesor, eh, los miembros del Consejo Asesor, que en este caso son internos, nos puedan presentar algún proyecto o alguna innovación que ya estemos realizando en la universidad y que esto también dé paso a las reflexiones que podamos tener en torno a cómo también mejorar nuestros procesos internos. Entonces, para partir, voy a dejar con ustedes al decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, a don Rodrigo Fuente Alba, quien nos va a contar acerca de las innovaciones que ya se han planteado desde la Facultad de Educación eh, y todo el trabajo que han hecho acerca de lo que tiene que ver con la generación de experiencias de aprendizaje en contextos de simulación de prácticas pedagógicas y cómo también hemos podido trabajar en conjunto también con el centro. Así que le doy la palabra, decano. Bueno, muchas gracias Patricia, vicerrector, colegas, invitados, qué bueno verles y saludarles también. Yo, en la medida que escuchaba a nuestro vicerrector, iba tomando nota porque hay varios de los conceptos eh, que en nuestro proceso de rediseño curricular estuvieron y están presentes. Eh, Prospección, experiencia, herramientas tecnológicas, el tema de las habilidades blandas son conceptos que han estado a la base de la discusión y de cómo en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile hemos ido generando una discusión en torno a lo que Noah Harari en 21 lecciones para el siglo XXI nos demanda y dice, bueno, ¿qué va a pasar en el 2050? Cómo vamos a enfrentarnos a esos profesores y a esos ciudadanos que nos vamos, con los cuales nosotros nos vamos a vincular? En ese contexto, contarles que efectivamente hay algunos marcos referenciales. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las prospecciones, y ahí Gustavo, con quien trabajamos muy de la mano en la primera fase de ir pensando todo lo que tiene que ver con el rediseño en la facultad, de cómo mirábamos el futuro, qué nos decían los grandes actores
nacionales e internacionales y no solamente la educación. ¿Cuál es el conjunto de dimensiones que van a estar presentes y de competencias necesarias? Desde ese marco, nosotros adscribimos a lo que la UNESCO plantea respecto del conjunto de competencias y habilidades necesarias para enfrentar la formación docente del siglo XXI en la dimensión cognitiva, interpersonal interpersonal. Y podemos ver que del conjunto de 11 competencias y habilidades, ellas de una u otra manera están presentes en las distintas áreas y ámbitos del rediseño de la facultad. Pero más allá de eso, eh, nos ha obligado como facultad a pensarnos en un conjunto de experiencias que vayan más allá que solo centrarse en un tipo de dispositivo o en un tipo de herramienta tecnológica, porque tal como dijo nuestro vicerrector, efectivamente eso puede ir cambiando. Eh, en ese marco, yo quiero hacer mención a 5 de las más representativas experiencias que estamos llevando a cabo en la Facultad de Educación. Me voy a concentrar en una, eso sí, pero quiero decirles que estamos pensando el dispositivo de innovación de la facultad en distintos niveles. Así tuvimos la oportunidad con Irving en algún momento a través de la invitación que hace el Centro de Desarrollo e Innovación, de ver las experiencias de simulación y de desarrollo de pensamiento computacional en nuestras salas de estimulación cognitiva, que la sala SIMS, ¿eh? Donde se aborda el desarrollo del pensamiento computacional principalmente para la primera infancia. Y ahí me quedó presente una de las preguntas que Irving en su momento nos hizo. Bueno, ¿y cómo esto recoge o implica impacto no solamente para la primera infancia, sino que para la educación básica? Y en función de eso es que estamos avanzando en ciertos dispositivos que nos permiten ir haciendo seguimiento de qué es lo que pasa en el medio externo cuando se incorporan educadoras de párvulos que trabajan bajo esta modalidad en el sistema educativo. Un segundo elemento que tiene que ver con la retroalimentación de casos pedagógicos con inteligencia artificial, que ha sido una forma de involucrar a nuestros estudiantes, futuros profesores, en obtener de manera eficiente, muy rápida, pero sin reemplazar al profesor, un diálogo entre el saber pedagógico necesario y los aportes que una inteligencia, particularmente la inteligencia, en esta lógica, en la inteligencia artificial de tipo generativa, va aportando respecto de cómo retroalimentan situaciones pedagógicas en las cuales nuestros estudiantes se ven involucrados. Por otro lado, lo que dice relación con la gamificación y o apropiación del conocimiento pedagógico de parte de nuestros estudiantes, en el sentido de cómo vamos generando rutas a través de esta gamificación, rutas propias de autoaprendizaje que estamos desarrollando en conjunto con la Facultad de Ingeniería en estos momentos, y que ahí en el centro estamos llevando a cabo varios diálogos que nos permiten ir avanzando respecto al tema. Por otro lado, lo que dice relación con lo que nosotros hablamos de el API 2, que es el aprendizaje profesional inmersivo inteligente, que en conjunto con la Facultad de Arquitectura y el MetaLab de nuestra universidad, estamos desarrollando instancias que permiten a los estudiantes cuando están o van a estar en sus prácticas superiores, prácticas profesionales, hacia el final del trayecto formativo, que les van a permitir eh, simular casos reales en contextos de alta inmersión inteligente. Todo esto, todo esto no sería posible si nosotros no hubiésemos logrado, y aquí gracias al apoyo de la Vicerrectoría Académica y del Centro de Innovación,
no hubiésemos logrado el desarrollar nuestras salas de simulación y modelamiento pedagógico, que es donde yo me quiero detener. Particularmente, estas salas de simulación y modelamiento pedagógico implican una instancia de... Aquí voy a ir avanzando. Aquí. Una instancia en donde se reconoce que la experiencia práctica no es ni vacía ni tampoco de mera aplicación, sino que lo que viene a hacer es tensionar los elementos que ya se conocen. Y como todos sabemos, el foco de la experiencia práctica no es nuevo. El punto es cómo a través de un conjunto de dispositivos que permite a los estudiantes observarse, interactuar con los académicos, no solamente en contexto de persona a persona, sino que también en contextos sincrónicos, les permite a ellos ir generando una apropiación de un conocimiento profesional que les permite, en el corto plazo, ir apropiándose de un conjunto de, de competencias que son necesarias para el desarrollo profesional. Es por eso que en el marco de nuestro proceso de rediseño, ¿eh? Nosotros hemos instalado las salas de simulación en nuestras 3 sedes a contar del primer semestre de la carrera, del ciclo inicial de la línea de pedagogía en contexto, de la línea de formación práctica, en donde estamos colaborando no solamente al interior de la universidad, sino que también lo estamos haciendo en conjunto con un grupo de universidades catalanas que de la cual nosotros también estamos siendo parte del equipo de investigación, en donde podemos intercambiar los aprendizajes que van logrando los futuros profesores a partir del análisis de las prácticas que van desarrollando en este espacio de aula de simulación. Esta es una estrategia formativa que cuenta con la orientación y el acompañamiento de un académico experimentado que le permite a los estudiantes simular acciones docentes presentadas como situaciones pedagógicas formalizadas en casos, en contexto análogo al ejercicio de la profesión y que les permite, a través del trabajo primero individual, luego colaborativo, ir rediseñándolas a la luz de los elementos críticos que van presentando o de las situaciones que los pares van viendo como problemáticas. A través de esta lógica, un actor o un observador activo permite que los estudiantes, al verse expuestos, observan, indagan, analizan, reflexionan y reelaboran sus pautas de acción profesional. Junto con ello, quiero señalar que en esta lógica nosotros hemos ido haciendo un tránsito cada vez más importante de experiencias menos auténticas a más auténticas, en donde la simulación pedagógica está casi en el top de las experiencias auténticas, en el sentido que efectivamente, si bien no es la sala de clases de práctica efectiva, en la cual ellos se van a ver involucrados en el corto plazo, esta sala de simulación les permite homologar un conjunto de situaciones, tanto desde el punto de vista pedagógico como desde el punto de vista del conocimiento pedagógico disciplinar, que los aproxima de mejor manera y les hace ver una representación más compleja e integrada de la práctica, que hay una participación más completa del futuro docente en la acción pedagógica y, por supuesto, es más cercana al tiempo real, sin pausas de las tradicionales lógicas de observación, elaboración, implementación en pequeños grupos y hacia el final de la carrera poner en práctica. Estas salas de simulación lo que vienen a hacer es a elaborar en un mismo espacio, dan la posibilidad de que el futuro profesor viva el ciclo completo de lo que significa el diseño, análisis, puesta en práctica
observación crítica por parte de los pares y una reelaboración de su quehacer. Eso efectivamente los pone en una situación que nos permite a nosotros, a la fecha, tener antecedentes de parte de los estudiantes de una alta valoración respecto de cómo este modelo opera no solamente en la sala de simulación, sino que está impactando el ciclo formativo en el cual nosotros nos estamos viendo involucrados y que estamos intencionando en el trayecto formativo de nuestros futuros profesores. Es por eso que este ciclo, las fases del ciclo de simulación pedagógica, nos permiten una preparación de parte del equipo académico de nuestras 3 sedes. Por otro lado, la entrega de instrucciones a los estudiantes, un diseño de la simulación, una simulación, hay un análisis y retroalimentación, hay una posterior reflexión, una evaluación final y una nueva práctica. O sea, lo que estamos evidenciando es una espiral que va creciendo a lo largo del trayecto formativo. Desde esa perspectiva, las herramientas tecnológicas, particularmente lo referido a inteligencia artificial, son un insumo muy potente respecto de lo que nosotros estamos desarrollando y que efectivamente nos va a permitir engancharnos adecuadamente con estas salas de aprendizaje profesional inmersivo que están centradas hacia el trayecto, hacia el final del trayecto formativo de nuestros estudiantes. Algunas opiniones de parte de los estudiantes, las evaluaciones regulares que nosotros estamos llevando a cabo. A la pregunta en qué les ha servido la resimulación de un caso pedagógico para profundizar su comprensión de la acción docente, eh, algunos de los comentarios. Me ha servido para darme cuenta que realizar una actividad con los niños no siempre saldrá como se planifica. Comprender los errores que podemos haber cometido en simulaciones anteriores y llegar a soluciones más satisfactorias y profesionales. Me ha servido para lograr buscar más de una solución al caso puesto en clases, para darme cuenta de que siempre se puede mejorar o pulir ciertas actividades, además de darme cuenta de otras posibilidades para el problema que no había visto. Nos ayuda a ver el qué hicimos mal en la primera simulación, ya que al momento de resimular tenemos más experiencia de la que teníamos desde un comienzo. Es decir, que en este espacio, tal como se planteó al inicio en términos del conjunto de competencias y habilidades necesarias, no solamente se modela y se simula una forma de hacer clases, sino que también se modela una forma de toma de decisiones desde el punto de vista profesional, que efectivamente están a la base de todo el quehacer de un futuro profesor o profesora. En ese contexto, particularmente, nosotros aquí están parte de las referencias bibliográficas que estamos utilizando y que de una u otra manera nos ha dado pie para trabajar en conjunto con el Centro de Innovación de nuestra universidad para replicar un modelo similar en términos de cómo apoyamos desde la Facultad de Educación las lógicas de acompañamiento profesional a los académicos de la Universidad Autónoma. Espero no haberme excedido en el tiempo, Patricia. Tenía... Un poquito, decano. No, pero está bien, está bien. Muchas gracias por la presentación. Creo que sin duda las colaboraciones que hemos hecho y que seguimos haciendo, creo que son un aporte al centro. Así que también agradecerle por la intervención de hoy día. Para continuar, vamos a dejar con ustedes a Estela Porto. Bueno, Estela Porto es especialista en e-learning. Hoy día actualmente se desempeña en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ella es especialista en gestión de aprendizaje y hoy día nos va a contar acerca de la incorporación de las microcredenciales en la educación superior. No me voy a explayar más para poder darte paso. Estela, estamos muy contentos que nos puedas acompañar hoy día. Como decía Cristóbal hace un ratito, quien no conoce a Estela Porto.
Así que no, un honor para nosotros tenerte y que seas parte de nuestro consejo. Así que te dejo. Muchísimas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Porque lo estoy compartiendo un poco, no como lo hago normalmente. Bien. Sí, se ve Súper. Bueno, perfecto. ok. Yo tengo en mi cabeza que tengo 15 minutos. Entonces intentaré hacer 15 minutos y quizás preguntarles un poco de qué quieren ver porque el tema es muy abrangente. Ya me disculpo porque las diapositivas están en inglés. La verdad, Patricia, yo intenté traducir, pero iba a quedar todo así de cualquier modo, entonces lo dejé en inglés. Pero incluso intenté hacer con AI la traducción, pero no salía muy bien. Excelente. Bueno, empiezo con algunas definiciones de qué es una microcredencial. Hay muchos tipos de nomenclaturas que han surgido en los últimos tiempos, de bootcamps, de diferentes palabras, en mezclas de palabras. Entonces voy a intentar poner un foco en microcredenciales y hacer una breve distinción con insignias digitales, que es la palabra muchas veces usada como igual y no es. Y no es bueno que las pongamos iguales porque limitan tanto microcredenciales cuanto el uso de insignias. Pero entonces lo que puse aquí, presento aquí, es mucho más el tema de la microcredencial en términos curriculares, o sea, la propuesta que sirve en términos curriculares, que la tecnología que se puede usar para dar la microcredencial, que muchas veces es la insignia. Hago esta distinción, ¿bien? Pero básicamente yo diría que de todas las cosas que se lee hoy en día, se puede aceptar que una buena definición de microcredencial es que es algo corto, es algún tipo de programa o de capacitación que es corta, que tiene un foco, ¿no? Que tiene objetivos muy basados en habilidades y conocimientos específicos, competencias específicas. Entonces, muchas veces cuando sale de la parte de las universidades, porque hay que decir que microcredenciales no son, las universidades no son dueñas de las microcredenciales, la verdad es el campo donde hay muchas otras organizaciones que participan de este ecosistema, ¿no? de oferta de capacitación. Pero cuando sale de las universidades, muchas veces si se hace alguna asociación con crédito, que es positivo cuando se tiene en el ámbito de educación superior, estamos hablando de 3, 4 cursos, ¿no? Algo así, que sería una buena combinación de microcredencial. Otro tema que es positivo en relación a microcredencial es cuando se imagina esto como parte de una ruta de aprendizaje donde las microcredenciales son pilables, ¿no? O sea, tú puedes stack, una continúa después de la otra y esto construye un programa más largo, ¿no? Entonces, al final del día, lo que estamos a dar con este tipo de visión es flexibilidad, una modularización de capacitación. Y yo vuelvo a un comentario que ha hecho Hernán luego en el inicio de su presentación, que él hablaba del estudiante que entra y sale 5 años después. Hay que repensar este estudiante. Quizás esta persona no va necesariamente seguir 4 años. Y la verdad, las microcredenciales abren una puerta, y yo diría para las universidades hay que abrir los ojos, para toda una otra comunidad que no es el tipo que viene para quedarte contigo por 4 años, pero va a ser un tipo que viene, tipa, que va a entrar, salir, volver, entrar, salir, y quizás muchas veces personas que no tienen ni la posibilidad de quedar estos 4 años, pero a través de cosas como microcredenciales, tienen rampas de entrada y de salida que le permiten a veces alcanzar cosas más largas a través de tiempos más cortos. Entonces, hay ahí un impacto económico también importante, ¿no? Entonces, la estructura en general de cómo pensar en la construcción de una microcredencial, yo diría que primero es elementos que se quiere al final del aprendizaje muy, muy definidos, muchas
algo muy importante también mencionado por Hernán, la conexión con la industria. La verdad, las microcredenciales más eficientes y exitosas, yo diría, son las que están alineadas con necesidades de una industria. Y muchas veces industria, no necesariamente una industria global, pero relacionada al espacio de influencia que tiene la universidad. Entonces hay ahí un tema de contextualización importante, ¿no? Bueno, el foco en habilidades prácticas, que al final tú puedes decir, esta persona va a ser capaz de hacer algo en un espacio laboral específico, ¿no? La flexibilidad, entonces, muchas veces, por cuenta de esta audiencia que se imagina va a ser la audiencia de estas microcredenciales, la flexibilidad viene por otras vías. Por ejemplo, la oferta ser hecha a través de educación en línea, pero no es un requisito. No quiere decir que yo no puedo ofrecer una microcredencial que sea con cosas que son hechas presenciales, para nada. Es que el tema de la flexibilidad es aumentado cuando yo puedo ofrecer esto sin la limitación de tiempo ni espacio, ¿no? Bueno, el tiempo corto importante, la transparencia. Ahí entra un poco esta conexión con la historia de las insignias, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay la necesidad de tener foco, también hay la necesidad de contar la historia de lo que la persona ha hecho durante este programa de una manera mucho más clara, que no es solamente un certificado que tiene una firma y dice 30 horas. De nuevo, no es necesario dar la microcredencial a través de una insignia digital, pero la insignia digital es un vehículo que permite, por ejemplo, mucho más clareza sobre la experiencia de aprendizaje y que se ha aprendido, ¿no? Entonces, ahí un beneficio es el uso de las insignias. La idea de construcción de una ruta de aprendizaje. De nuevo, no es un requerimiento, pero la microcredencial gana fuerza cuando hace parte de una ruta de aprendizaje con otras microcredenciales. Pero si ustedes van a mirar allá afuera, van muchas veces a encontrar lo que llamamos un standalone, una microcredencial totalmente standalone que no hace parte de ninguna ruta, pero que sirve quizás a una necesidad de una industria. Entonces, pero tener la ruta, de nuevo, agrega valor, ¿no? Y si hay reconocimiento de la industria, claro, si además del alineamiento hay, por ejemplo, que el socio en la industria hace parte de eso, valora eso, es como tener un sello, ¿no? De que yo voy a preparar para cine y Universal y Warner Bros. Me dan un sello, ¿no? Esto todo aumenta el valor porque quien da la credencial también es importante en cómo la persona le valora para su vida profesional. Bueno, entonces, ¿por qué pensar en microcredenciales? Bueno, hay en todo que se lee, no necesito repetir para ustedes lo que escuchamos de las propias industrias. Las personas llegan aquí y no saben nada. Lo que ustedes están preparando las personas para hacer no es lo que yo necesito. Entonces, la microcredencial muchas veces puede venir para servir para cubrir este gap, ¿no? Este skills gap, que tiene también relación con algo que mencionó Hernán, que es el cambio de las necesidades. Hoy por hoy las necesidades de las industrias cambian muy rápidamente y cambiar un programa de maestría o un programa de pregrado es un trabajo gigante y crear cosas más cortas puede servir para mejorar este alineamiento y también reconocimiento por parte de la industria. La necesidad de flexibilidad y aumentar la accesibilidad de las personas. Entonces, primero el tiempo. Muchas veces es difícil para alguien tomar muchos años para una nueva capacitación, y cuando tú dices, no, tú puedes conseguir esto en 4 meses, bueno, yo puedo crear el hueco dentro de las necesidades de mi familia, etcétera, de hacer esto en 4 meses, pero no 3 años, ¿no? Muy importante, y ahí va a depender mucho del contexto del país, y en Estados Unidos, realmente el tema el costo de la cosa en las universidades es muy, muy importante. Entonces, ahí también es crear capacitación que puede ser pagada por las personas que la necesitan. O sea, entonces hay flexibilidad de tiempo, pero también
pueden ser pagadas, ¿no? Y ahí yo creo también que las microcredenciales tienen que venir, este tema del foco tiene que ser muy conectado con una carrera. O sea, ¿qué significa esto para un profesional? Puede ser un junior, puede ser alguien que está entrando, o sea, quizás yo estoy en un proceso de pregrado, pero parte de este pregrado es una microcredencial que ya me da posibilidad de conseguir un trabajo. Entonces, estoy pensando en una persona joven y abriendo posibilidades. El otro es alguien que ha tenido su pregrado hace miles de años, necesita de un reskilling, de un upskilling rápido para de nuevo conseguir oportunidades de trabajo. Entonces, hay que tener la oportunidad de trabajo muy, muy clara cuando se diseña, ¿no?, una microcredencial. Y bueno, todo esto viene de la mano del concepto de que no es más posible para ninguno de nosotros pensar que, bueno, yo tengo mis grados, he hecho mi doctorado, terminó, no hago más nada, no estudio más nada y sigo. Esto no es, ¿no? O sea, es todo el día. Claro que hay una parte que nos educamos a cada día, pero para muchas cosas, para cambiar de temas y tal, hay una necesidad de una formación que no es autodidacta y que requiere un currículum bien hecho, ¿no? Yo me recuerdo de mi tiempo de universidad, que la cosa que yo más escuchaba de los estudiantes era, me dan un plan. Yo la verdad quiero estar con ustedes porque ustedes me van a dar el plan de estudio. Hay fuerzas que están, o sea, microcredenciales están ahí en el universo de las conversas hace, yo diría, más de décadas, siendo habladas de alguna manera, pero obviamente hay cosas más recientes que hacen con que esto sea urgente, yo diría. Yo siento que hay una urgencia de las universidades en hacer algo. Algunas ya hablamos aquí de la flexibilidad, transformación digital, alineamiento con industria. COVID ha cambiado mucho esto, o sea, personas que se han dado cuenta de que no les gustaba lo que hacían o lo que hacían no tiene más sentido, quieren moverse, incluso vivir en otros lugares. Todo eso ha generado un cambio muy distinto de las necesidades de trabajo, ¿no? Y también una aceptación de la formación en línea, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Ahí es otra gran conversa. Bueno, y la transformación digital, yo veo esto muy claramente, o sea, hay una necesidad hoy de los empleadores de formaciones que llamaríamos de just in time, o sea, que la gente pueda muy rápidamente prepararse para muchas veces dentro de la misma corporación para un nuevo rol sin que esto tome mucho tiempo. Bueno, ahí hago muy rápidamente la distinción de los dos. No entro en las insignias, esto sería otra presentación de hablar de tecnología de insignias digitales, puede ser para nuestro próximo encuentro, puedo hablar, ¿y por qué hago la distinción? Ustedes van a ver que si entran ahora y lo googlean ahí de microcredenciales, muchas veces van a encontrar la definición de microcredencial dicha que es una insignia digital. Y hago la separación, ¿por qué? Porque primero se puede hacer microcredenciales sin entregarlas a través de insignias. Pero también, la verdad, para mi lado no me gusta. ¿Por qué? Porque insignias digitales pueden reconocer mucho más que microcredenciales. Pueden reconocer cualquier cosa. Son una tecnología de reconocimiento. Y hay espacio incluso de uso de insignias digitales dentro de un curso, para un evento. Entonces, si hacemos esta conexión de una con la otra, eliminamos todas estas otras posibilidades de uso de insignia para reconocimiento que tiene mucha importancia, ¿no? Bueno, ahí Patricia me había pedido, y ahí esto, Patricia, he producido realmente custom para ustedes, que era una diferenciación de una visión americana de una visión europea. La verdad, en términos de definición de todo que hablé antes, de para qué es, por qué, etcétera, no hay mucha diferencia de que para los dos ambientes americanos y europeos. La diferencia viene mucho de la mano de algunas diferencias del ensino superior entre estos países, y ahí estoy hablando mucho de los países de la Unión Europea,
que ha hecho muchos esfuerzos para que la gente se pueda mover de un país a otro, que sus habilidades sean reconocidas de un país a otro, que todo el sistema de créditos, ¿no? Tú puedas empezar la universidad en un país y pasar a otro país. Hay mucho esfuerzo de la Unión Europea en este sentido. Y como ustedes saben, Estados Unidos no le gusta nada estandarizar nada, porque los estados aquí quieren ser muy libres y nadie les puede decir cómo van a funcionar. Entonces, no hay esta fuerza de una definición de un framework nacional de microcredencial en Estados Unidos. Entonces, estos serían las pequeñas diferencias, las áreas donde hay pequeñas diferencias entre Estados Unidos y Europa, pero yo diría que lo que yo acabo de mencionar, que vienen de las diferencias del ensino superior, es lo que marca las diferencias de microcredenciales. Y voy a entrar un poquito en detalle de dónde viene. Entonces, el enfoque europeo viene mucho de comisiones europeas que han creado frameworks de microcredenciales, muchas veces pensada para que haga esta movilidad, ¿no? Que una microcredencial puede ser aceptada en otro lugar. Hay todo un esfuerzo, ¿no? de definir las profesiones, de definir competencias, todo un diccionario de competencias que ha sido hecho a nivel de la Comunidad Europea. Pero de nuevo, las microcredenciales son reconocidas con las mismas cosas que hablé antes, de upskill profesionales, de áreas donde sus industrias ya no existen más o han cambiado tanto que no hay empleos. Entonces también hay un esfuerzo económico de no tener desempleo en sus países. Entonces la área de policy es muy fuerte en ese sentido, ¿no? Y también un esfuerzo grande y muy intentando uniformizar, que es el gran desafío de microcredenciales, y lo voy a mencionar aquí, que es el tema de calidad, ¿no? ¿Qué es la calidad de las microcredenciales? Muchas veces la duda de las personas es, yo no sé de qué vale esto, ¿no? Y hay muchos elementos que entran ahí en qué considerar para medir la calidad. En Estados Unidos, el movimiento de microcredenciales viene mucho más alineado con las industrias. Claro, es un país continental, entonces no está tanto hablando del tema de internacionalización. Se habla, pero es mucho más, como se dice aquí, lip service, ¿no? La gente habla, pero no están tan preocupados con la parte internacional. Pero sí hay movimientos muchas veces que salen de los estados para una integración con industrias que son fuertes en estos estados. Yo te digo, les doy un ejemplo. Yo estuve en un community college en Texas, hablando exactamente sobre microcredenciales. ¿Por qué? Porque hay un push fuerte del estado de Texas de que las universidades tienen que empezar a ofrecer este tipo de cualificación a la población ahí de sus estados. Muchas veces las microcredenciales vienen de transformaciones, a veces del currículum en currículums de competency based, ¿no? O sea, que son basados por competencias. Yo diría que esto es mucho más un niche muy específico. Yo trabajé en una universidad que intentó hacer una gran transformación de todo su currículum para currículum por competencia. Es muy difícil y requiere que la institución muchas veces transforme toda la manera de hacer sus semestres y todo, y es complicadísimo. Entonces, a veces, esto de educación por competencia queda como el título. Hay modificaciones muy superficiales del currículum, pero la verdad no es una transformación de un currículum por competencia, ¿no? Y también el tema de tener microcredenciales que pueden ser una junto con la otra, este elemento modular, que yo creo que es una de las ventajas más fuertes cuando una institución de educación superior empieza a mirar microcredenciales como una manera de atraer un nuevo público y también de facilitar el público que tiene dificultades de quedarse ahí por los 4 años seguidos hasta conseguir un grado
un pregrado, maestría, que sea, ¿no? La área en que más, hay unos ejemplos, te doy un ejemplo del SUNY System ahí. ¿Qué están haciendo muchas universidades? Miran su propio currículum, miran dónde hay áreas donde se puede aprovechar lo que hay, o sea, serían lo que llamo los low hanging fruits. Yo creo que esa es una muy buena manera de empezar, ¿no? De no reinventarse, ver dónde hay los elementos, donde aquí yo tengo algo completo con 3, 4 cosas que yo puedo hacer pequeños cambios, tienen un sentido que hace sentido para alguien que no está en todo el pregrado, ¿no? O no va a tomar toda la maestría, o que puede empezar la maestría ahora, hacer una pequeña cosa y después vuelvo si realmente es esto que quiero hacer, ¿no? Que una decisión que va a ser hecha después. Y obvio, en la área de tech hay áreas que son muy más fáciles de ser trabajadas hoy en día, la área de tech, la área de healthcare, la área de salud con tecnología, muy, muy fuerte hoy en día, ¿no? La área de recursos humanos con tecnología. Entonces, hay unas áreas que yo veo, y ahí hablo solo de experiencia, que son áreas multidisciplinares, o sea, porque muchas veces lo que falta en las universidades es la multidisciplinaridad, y ahí quizás la microcredencial tiene su fuerza, porque yo puedo traer cosas de una escuela, cosas de otra escuela, y crear algo que tiene sentido en términos de una capacitación profesional. Entonces yo tengo aquí, después les puedo pasar las diapositivas, tengo algunos ejemplos, esto que viene de campuses, y hay también, obvio, grandes espacios de oferta de microcredenciales, son las plataformas de los MOOCs, ¿no? Que han sido ahí, yo diría, los breeding ground de muchos de estos esfuerzos, no solo americanos, como también europeos, ¿no? Los beneficios, aquí es un poco repetición, mi tiempo probablemente ya terminó. Para los estudiantes, paso un poco rápido. Y aquí quería solo hacer, yo no sé cómo estoy de tiempo, pero esto es importante tener en cuenta. ¿Cuál es el desafío que hay en la construcción de esto? O sea, hay este momentum de crear esto, hay estas definiciones que están a surgir. Este es un momento muy bueno de hacer esto, yo diría, muy bueno. Hay las iniciativas, hay iniciativas, incluso yo tengo aquí en mis diapositivas unas iniciativas americanas muy interesantes. Ya digo los nombres: Credential Engine, Credential as You Go. Yo soy parte del board de Credential as You Go, que son iniciativas que tienen dinero externo en Estados Unidos, pero que son a nivel nacional, que trabajan con varias instituciones. Y estas iniciativas han creado muchos recursos para quien hoy empieza a pensar en esto. No estás empezando en un desierto, hay mucho, ¿sabes? British Columbia tiene su framework, Europa tiene su framework, y cuando tú empiezas a mirar estas cosas, hay un montón de temas en común, no hay que reinventar la rueda, ¿no? Entonces, pensar en insignias digitales por cuenta de la transparencia, yo diría que es muy positivo. Y ahí yo diría que es establecer un framework, ¿no? Establecer tu propio framework, que no, de nuevo, no hay necesidad de empezar de cero, hay que tomar ideas y contextualizarlas que estén alineadas con la misión de la universidad. Esto es muy importante, no intentar crear cosas que están desconectadas de la misión de la institución. ¿Cómo estoy de tiempo? Porque tengo miles de cosas y puedo continuar hablando, como quieras. Sí, estamos un poquito desfasados con el tiempo, Estela, pero quizás a lo mejor podríamos dejar algunas reflexiones como para las preguntas. Quizás a lo mejor ahí Súper. podríamos profundizar si es que tenemos algunas preguntas de nuestros invitados y también de nuestros miembros del consejo. Bien, Así que perfecto. muchas gracias, Estela, y sí, te agradeceríamos que nos puedas enviar la presentación para que así también la podamos compartir. Súper. Y ahí tiene más material y todo, hay un montón de cosas ahí que se puede aprovechar. Perfecto, muchas gracias. Doy la palabra para que podamos tener unas
2 preguntas, 3 preguntas para que así no nos sigamos extendiendo en el tiempo. ¿Alguna consulta o alguna reflexión? No tenemos nada por acá. Como yo escuché en Francia, no hay preguntas porque él explicó muy bien. Muy bien. No sé, Cristóbal, no sé si levantaste Es muy la... cierto, Estela. Sí, 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 ya. yo quería hacer una reflexión, o sea, compartir una reflexión un poco y ver la perspectiva de Estela respecto un poco al cambio generacional con respecto a la microcredencial, porque esta generación, ¿no es cierto?, busca resultados más prácticos y más rápidos, busca conocimiento que pueda ser rápidamente aplicable a un problema o la resolución de un determinado, a una skill que le permita resolver un problema bien específico, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿cómo se dibujan las microcredenciales en este ámbito también como de la digitalización del conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, yo pondría estas dos cosas no necesariamente en conjunto, o sea, la digitalización yo creo que está pasando por todo, no necesariamente viene pegado a la microcredencial. Que es verdad, sí, y que el tema de flexibilidad, etcétera, viene conectado. O sea, que yo quiero ser muy flexible, yo quiero ofrecer esta microcredencial en línea, con flex time, lo que sea el nombre que se dé a las metodologías más flexibles, ¿no? Yo no sé si ahí tengo dudas si hay, la verdad, una distinción generacional en relación a microcredencial. Yo, la verdad, leí ayer un artículo en The Atlantic sobre los niños, bueno, para mí son niños, que están llegando en las universidades y que no son capaces de leer un libro. Entonces, yo Claro. creo que una diferencia generacional ahí es una cuestión de atención. Entonces, no es necesariamente la microcredencial en sí, es porque yo creo que tenemos generaciones más jóvenes y es un desafío, la verdad, porque tú puedes hablar de cualquier tecnología que quieras, pero nuestros cerebros continúan iguales, ¿bien? No cambiaron nada, estamos aprendiendo de la misma manera como aprendíamos antes, no requiere las mismas cosas, etcétera. Y yo creo que hoy hay un déficit de atención, especialmente con los más jóvenes. Es un desafío, yo diría, enorme. No me pregunte la solución de esto, pero yo creo que es un desafío para las universidades que van a recibir estos estudiantes que vienen de un high school, que pasaron todo el high school con un span de Claro. atención que es cero, o sea, ni un tweet más les prende la atención. Entonces, y nosotros también estamos pasando por eso también hay que considerar que a pesar de que no somos los jóvenes, tan jóvenes más, también estamos en esta influencia de este teléfono que vive ahí reduciendo nuestra atención. Entonces, en este sentido, yo diría que el desafío es mucho más a nivel de pedagogía, de presentación de contenido, de que la estructura curricular de las microcredenciales, ¿sabes? La microcredencial, la verdad, es una puente para dar un reconocimiento formal a un aprendizaje que tiene foco y entonces que sea de corta duración. Y la verdad, va a ganar, tiene tracción mucho más si permite, si tiene el crédito, ustedes tienen el poder todavía del dicho crédito. Ustedes todavía continúan con este currency, son los dueños de este currency que otros no tienen, ¿no? No sé cuánto esto va a durar, pero yo creo que dura todavía mucho. El hecho de que una microcredencial tiene un mapeo de créditos es una atracción porque significa que esto va a contar para algo. Y el otro es que existe un reconocimiento en la industria. O sea,
compañías que buscan formación de XYZ y que la microcredencial te da esto y la microcredencial es valorada por esta industria. Estos yo diría que son los elementos que son claves ahí pero no sé si veo esto de la generacional. Quizás necesito de leer más, pero... Es que pueden ser más atractivas para esta generación, digo yo, porque esta Sí, claro. generación, claro. Pero yo Ujú, creo que es para cualquier profesional ujú. hoy en día, Sí, ¿bien? sí. O sea, yo creo que un profesional que está dentro de su comunidad de formación quiere también, siente, o sea, nosotros todos sentimos esta casi ansiedad de que las cosas están a ocurrir y que yo tengo que por dónde voy, ¿no? En algunas industrias más que otras. Mm, Entonces yo la verdad veo para las universidades una gran oportunidad, hay con los jovencitos, pero hay mucha oportunidad con quien quiere volver, con quien quiere mm, adquirir algo más, con quien quiere adquirir un diferenciador, ¿no? Eh, de bien. cualificación. Muchas Muchas gracias. gracias, sí. Muchas gracias, Estela, muchas gracias, Juan Cristóbal. Ahora vamos a dar paso a nuestro, segundo asesor, a Irving Hidrogo. Él actualmente es director de inteligencia artificial educativa del Tecnológico de Monterrey. Así que dejamos con ustedes a Irving, que nos va a hablar acerca de las orientaciones para el mapeo de procesos de transformación digital en los procesos formativos. Bienvenido, Irving. Un gusto tenerte con nosotros hoy día. Al contrario, un gusto verlas y verlos en esta sesión y tan interesante conversatorio que se ha tenido con el vicedirector académico, con el decano de la Escuela de Humanidades, con Estela, que nos presenta esta visión sobre las microcredenciales y sobre todo, tema importantísimo, las grandes diferencias que existen entre los términos para que podamos hablar en un lenguaje que nos entendamos y entonces con estrategia poder seguir avanzando. Particularmente en el tema de la transformación digital y cómo esto impacta nuestros procesos formativos, pues hay que entender que como en cualquier industria, la transformación digital no va de implementar las tecnologías como tal, sino de lograr de manera estratégica mejorar nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje y también, claro, la gestión educativa. En una universidad, en una institución de educación superior, es muy importante en nuestra columna vertebral, evidentemente, es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero claro, nos apoyamos en la gestión educativa para lograr que suceda gran parte de la vida de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Por ello, la transformación digital en nuestra industria tiene estas dos vertientes, la gestión educativa, una parte administrativa de la academia importante, pero cómo puede impactar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esta breve presentación intentaré un poco dar orientaciones del mapeo de la transformación digital, pero particularmente en los procesos formativos y cómo esto transforma la experiencia educativa en una universidad. ¿Qué es la transformación digital entonces? Claro, va del uso de las tecnologías, particularmente de las emergentes, que podemos hablar desde la inteligencia artificial, de plataformas digitales, de la automatización de procesos, pero enfocado a rediseñar o bien a optimizar nuestros procesos educativos. Eso es lo que buscamos cuando hablamos de transformación digital en una universidad. Y para ello es muy importante que podamos comprender y puntualizar sobre cuáles son aquellos procesos de nuestra universidad que se involucran en la transformación digital. Podríamos hablar y tendríamos que identificarlos de acuerdo a la vocación de cada una de las universidades, en la docencia, en la investigación, en la vinculación con el medio. Ya nos hablaba el vicerrector académico sobre que posiblemente la transformación de las universidades no esté solo o no vaya solo de colaborar y compartir con otras instituciones de educación superior, sino voltear a ver a las empresas, voltear a ver lo que sucede en la industria y unirnos con ellos. Entonces, es bien importante esta cuestión cuando hablamos de la transformación digital para los procesos formativos, que estemos conscientes que los procesos involucrados no solamente estarán en estas partes de docencia e investigación, sino también la vinculación que podamos tener
con nuestro medio. Y claro, como lo comentaba, la administración académica, cómo podemos lograr optimizar, mejorar, eficientizar todos estos temas de procesos administrativos. Por otro lado, tenemos que identificar para nuestra universidad cuáles son los beneficios clave que se están buscando. Por ejemplo, mejorar la personalización del aprendizaje, aumentar la eficiencia que tenemos administrativamente, crear mejores entornos de colaboración. Puede haber una serie de beneficios clave que estemos buscando cuando hablamos de transformación digital. Por ello, es importante que contemplemos estos 3 puntos cuando nos embarcamos en un proceso de transformación hacia dentro de nuestras universidades. Pero particularmente hablando de los procesos formativos clave, podemos hablar de la enseñanza-aprendizaje, desde el desarrollo curricular, desde la metodología de la enseñanza, desde la generación de los recursos educativos. 3 puntos que podemos impactar fuertemente con la transformación digital cuando nos abocamos a los procesos formativos. Otro proceso formativo clave será la evaluación y la retroalimentación. Hoy en día es imposible de hablar de educación cuando la evaluación y la retroalimentación termina siendo en gran medida un tema sumamente difícil de realizar. No se trata de transferir contenidos, no se trata que un estudiante pasivo escuche a un profesor hablar o que lea diferentes textos o incluso que vea videos, sino cuando cada vez estamos más centrados en el desarrollo de competencias, tenemos que pensar de qué manera vamos a evaluar y poder retroalimentar a nuestros estudiantes. Considerar la oportunidad que nos dan las analíticas de aprendizaje, tener evaluaciones adaptativas y también, claro, poder dar retroalimentaciones instantáneas o al menos en el más corto tiempo posible, de tal manera que pueda existir una iteración de los estudiantes en la generación de sus proyectos, de su trabajo y por ende mejorar hasta llegar a un punto en donde el estudiante efectivamente haya desarrollado competencias o subcompetencias que hayan sido definidas en nuestros cursos. Y en esta parte de la vinculación con el medio, ¿cómo colaboramos con las universidades y también cómo colaboramos con la industria? ¿Cómo somos capaces de crear espacios para la co-creación y los proyectos tecnológicos aplicados? Es decir, si nosotros también estamos generando ese tipo de proyectos, ya nos compartía el decano de la Escuela de Humanidades, Rodrigo, acerca de este interesante proyecto en el que los estudiantes de pregrado tienen una oportunidad de encontrarse en ambientes reales y entonces de qué manera esto tiene un impacto en la cotidianidad de la sociedad, pero también en la formación de nuestros alumnos. Quisiera con ello abocarme a 4 sencillas orientaciones cuando hablamos del mapeo de la transformación digital para nuestros procesos formativos. El primero de ellos es evaluar cuál es el estado actual de nuestra universidad. Es decir, comenzar con un diagnóstico de los procesos formativos existentes, cuáles son las tecnologías que se están utilizando, cuáles son aquellos puntos de impacto que hoy en día con el uso de la tecnología ya tenemos cubiertos y cuáles son aquellos que tenemos más áreas de oportunidad. Y precisamente como un segundo inciso en este paso, que podamos listar todas estas oportunidades de mejora que mediante la digitalización sería posible realizar. Pero al final de todo, tenemos que mapear los procesos críticos, es decir, cuáles procesos educativos son fundamentales y que pueden ser abordados para la optimización con la tecnología. Tal vez es la interacción en el aula, el seguimiento del aprendizaje. Básicamente es que empecemos a priorizarlos. Hacer esta evaluación del estado actual es fundamental para que comprendamos nosotros como universidad qué es estos desafíos, estas oportunidades, qué es lo que hoy en día utilizamos e inclusive cómo nuestros diferentes stakeholders observan el estado actual de nuestra universidad. Después de ello, evidentemente, con un gran abanico de posibilidades, hay que priorizar las tecnologías. Así que solamente un ejemplo. Evidentemente, no es la respuesta para nada de lo que hay que priorizar, pero sí un ejemplo de las cuestiones que pueden surgir cuando hablamos de priorizar las tecnologías clave que nos
permitirán abordar aquellas áreas de oportunidad que identificamos en el paso anterior. La inteligencia artificial podría bien ser uno de ellos, utilizar la inteligencia artificial tanto para la personalización del aprendizaje, para que las analíticas vayamos más allá de las descriptivas y podamos llegar a analíticas predictivas, la utilización de asistentes virtuales, en fin, una gran variedad de posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial. Repito, no tiene que ser esa particularmente la tecnología. Otro ejemplo de ello son las plataformas digitales de colaboración, es decir, cómo nuestros profesores pueden trabajar de manera colegiada, de qué manera los proyectos de los estudiantes se pueden llevar a cabo de forma colaborativa e inclusive interdisciplinar, o inclusive cómo llevamos a cabo nuestra colaboración con socios formadores de nuestro medio ambiente. Y un tema bien importante, posiblemente sean estas tecnologías que nos permitan automatizar nuestros procesos, que nos permitan simplificar la administración educativa, como son la inscripción a los cursos, la asignación de tutorías, etcétera. Una vez que hayamos priorizado las tecnologías clave, pasemos a este tercer punto, que es estar enfocados, centrados en el usuario. Este es un punto muy relevante porque cuando las áreas de tecnología trabajan en la transformación digital, a veces se pierde este enfoque centrado en el usuario. También nos pasa en la parte pedagógica o de administración educativa, en donde en el nicho en el que nos encontremos, pues nuestro mayor enfoque va por ese lado. Sin embargo, lo más relevante, lo que debe estar en el centro, es precisamente el usuario. Y para esto podemos hacer uso de dos premisas. Una es que lo que vayamos a implementar, lo que estamos mapeando, lo que estamos buscando, es mejorar la experiencia del estudiante y del docente. Y segunda, pero no menos importante, es que debemos de generar los mapas de interacciones del usuario y del proceso. En muchos momentos, con las mejores de las intenciones, abordamos las problemáticas que tenemos con el uso de las tecnologías que priorizamos, pero no tenemos un mapeo real de las interacciones del usuario y del proceso. Y eso nos lleva a que en el momento de la implementación nos demos cuenta de los errores o de lo poco útil que nuestra solución, a la cual hemos invertido mucha energía, mucho tiempo y posiblemente también mucho dinero, no logren cubrir la necesidad que se tenía planteada. Por eso es importante la interacción o el mapeo de las interacciones del usuario y el proceso. Y como último punto, también hay que entender que los cambios no se dan de la noche a la mañana. La administración del cambio es importante y por ende debe ser una implementación progresiva y escalar. Es decir, que las tecnologías que terminen resolviendo necesidades que hayamos detectado en nuestras oportunidades, en nuestras áreas de oportunidad, no solamente sea el uso de la tecnología, sino la generación de los nuevos procesos de manera estratégica, pero que permitamos que exista una adaptación progresiva para nuestros estudiantes y para nuestros docentes. No pensemos en cambiar los procesos de la noche a la mañana, mucho menos en incorporar tecnologías de la noche a la mañana. Podemos comenzar con un sector, con un área en particular, con ciertos grupos, con pilotos, inclusive dando pie a que existan resultados tangibles que el público mismo, nuestros usuarios, nuestros profesores y nuestros estudiantes puedan ir asimilando y que inclusive genere una pasión por esos proyectos. Es decir, que sea algo aspiracional y no algo en lo cual desde las directrices de la institución se están generando cambios y por ende nuestros docentes o nuestros estudiantes ven amenazadas la identidad como persona que tienen. No están aquí los cambios para reemplazarlos, sino para ayudarles a optimizar y abordar, en este caso, la transformación digital como herramientas para hacer más poderoso y empoderarlos, vaya, en los procesos que ellos realizan. Por otro lado, pues asegurar la escalabilidad, es decir, tener la factibilidad técnica, la factibilidad económica y crecer tan solo como es posible hacerlo de acuerdo a las necesidades más importantes. No se puede resolver todo al mismo tiempo. No se pueden ejecutar todos los proyectos y solucionar todas las necesidades que detectemos al mismo tiempo. ¿Cómo logramos asegurar una escalabilidad que nos permita en la institución que sea algo que beneficie a largo plazo y no que sea tan temporal que posteriormente nos arrepintamos de esas inversiones que se realizaron? Como estamos un poco sobre el tiempo, estoy tratando de acortarlo. Quiero
mencionar 3 conclusiones y recomendaciones y después de ello abrir el micrófono. Desde que iniciemos con esta parte de la transformación digital para los procesos formativos, tengamos una hoja de ruta clara, planeemos y ejecutemos de acuerdo a esa planeación. Es importante que la institución completa conozca esta hoja de ruta, por eso debe ser clara para los diferentes públicos. No nos olvidemos que va a ser importante, necesario, fundamental la formación continua. Es decir, no podemos esperar que la gente, nuestros estudiantes, nuestros docentes, de la noche a la mañana aprendan a utilizar o inclusive sepan cómo se realiza un nuevo proceso que a través de esta transformación digital se está ejecutando en la universidad. Entonces, la formación continua tiene que ser parte de lo que vamos a invertir para la transformación digital. Y lo más importante es que se convierta en una evaluación constante de los resultados de tal manera que basándonos en datos podamos tomar decisiones para hacer las iteraciones que requiera el proceso. Y finalmente no entendamos entonces que a la primera todo se resuelve después de las inversiones que hemos hecho, de todo el esfuerzo que se ha determinado para la transformación digital, pensemos que los resultados van a ser inmediatos, sino que tenemos que pensar esto como una serie de iteraciones que en cada una de ellas vamos aprendiendo, pero por lo mismo tenemos que tener una forma de medirlo, evaluar de forma constante los resultados y en base a ello ir decidiendo, inclusive en algunos casos, considerar después de las primeras evaluaciones si el proyecto se debe detener y no continuar. Y bueno, con esto, colegas, me doy por terminada la presentación con los 15 minutos que teníamos previstos para poder abrir el micrófono. Muchas gracias, Irving, por la presentación. Abro espacio a los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta, reflexión. Perfecto. Estela, ¿te escuchamos? Y mira, me interesa saber si hay en esto que porque tu exposición es bastante teórica, digamos, ¿no? Hablando de transformación digital de una manera que puede ser cualquier cosa que vamos a hacer. Entonces, me gustaría que hicieras si hay una diferenciación entre cosas que afectan realmente la enseñanza y otras cosas que la verdad también afectan los procesos que serían el back-end de la universidad, que muchas veces se quedan olvidados en todo esto y son importantísimos, que son lo que está para atrás y no necesariamente el momento en sí de la interacción, ¿no? Sí, en definitiva, cuando hablamos de los procesos de enseñanza-aprendizaje y particularmente una transformación digital de ellos, de lo que hablamos es de tener un objetivo que impacte el aprendizaje mismo. Es decir, ¿cuál es la ganancia de aprendizaje que se tiene cuando implementamos un proceso de transformación para la enseñanza y para el aprendizaje? Tenemos que tener claro también si lo que estamos desarrollando, por ejemplo, es competencias, si existe un cambio en el nivel de competencia desarrollado que está previsto en el curso que se ha diseñado. Y eso dista completamente de los resultados que buscamos o de lo que estamos tratando de impactar cuando hablamos del backend, cuando hablamos de la gestión educativa. Porque en muchos de esos casos lo que estamos buscando impactar tiene que ver la experiencia, la eficiencia, y cuando hablo de eficiencia no solamente es de tiempo, pero inclusive también de cuánto nos cuesta, ¿verdad? De tal manera que la experiencia del estudiante, la experiencia del docente se vea mejorado o que inclusive sean procesos que nos lleven a las universidades a generar mejores resultados en diferentes indicadores, pero que no precisamente tienen que ver con la formación del estudiante. Por eso son dos grandes caminos y lo que muchas veces observamos es que llevamos estos como un solo proceso y sucede lo que comentas, Estela, que por un lado pues se nos olvidan los procesos de fondo, intentamos rápidamente avanzar en cuáles son aquellos resultados académicos que estamos buscando, pero por otro lado, los procesos de administración académica no cambian, no contemplan la rapidez que van a requerir
tener en los cambios. Tú mismo lo comentabas hace un momento. La microcredencial da la oportunidad, por ejemplo, de reinventarnos en un tiempo más corto de lo que implicaría reinventarnos con una credencial académica tradicional. Un título de licenciatura, de pregrado, vaya, es mucho más difícil de actualizar de lo que se trata actualizar algo más granular como es la microcredencial. Pero si tenemos la oportunidad desde el área académica de hacer estas actualizaciones de acuerdo como el mundo se está moviendo, de elementos o de productos educativos tan puntuales como la microcredencial, también necesitaríamos algo de fondo que de igual manera se actualice. Y eso va más allá de la universidad, porque en las universidades, a diferencia de otras plataformas, tú mencionabas algunas de ellas, o entre ellos, obviamente, los MOOCs que fueron a lo mejor de las primeras tecnologías que simbraron lo que significaría la universidad hacia el futuro, pero hoy en día las empresas mismas tienen sus propias academias que le permiten a nuestros estudiantes y a personas que ya están en la industria aprender o reaprender rápidamente lo más actualizado. Estas organizaciones que no son instituciones de educación superior no tienen los mismos compromisos con los ministerios o las secretarías de educación de los países. Y esto implica, por ejemplo, que las universidades nos ponemos en un punto en el cual la actualización de lo que enseñamos, por tratarse de una licenciatura, de un pregrado, tiene que estar registrado de manera formal ante los ministerios de educación. ¿Cómo nos podemos reinventar cada 6 meses, por dar un periodo, verdad? O inclusive a veces se requiere en este mundo acelerado que sea más corto, cuando inclusive nosotros mismos con universidad no somos capaces de registrar todo ello en nuestros sistemas internos para después hacer el conocimiento y llevar a cabo toda la burocracia que implica en estos departamentos o agencias de gobierno. Por ello mismo tiene que ir a la par, pero sí considero que en gran medida el éxito conlleva al que tengamos por separado los procesos, pero bien comunicados. Es decir, tiene que haber células diferenciadas que se entiendan en una universidad que los dos puntos son relevantes, que concuerdan, pero no pueden ser las mismas personas, o más bien la misma iniciativa, que al mismo tiempo estén abordando tanto el proceso de educación como el back-end de la universidad. Perfecto, muchas gracias Irving, muchas gracias Estela también por tu intervención. Sin duda creo que el tema, bueno, en una de las conversaciones recuerdo Irving que tuvimos y que tú nos contaste de cómo también tu dirección se había ido transformando en relación a esto que tenía que ver con el tema de la escalabilidad y cómo esto también iba avanzando. Entonces, el cómo también las instituciones, desde lo que tiene que ver con los procesos más logísticos y administrativos, también se tienen que ir uniendo a este proceso de cómo esto lo avanzamos también en el tiempo. Así que muchas gracias, Irving. Ahora vamos a dar paso a Cristóbal, que nos está esperando acá. Cristóbal Cobo, especialista senior en educación y tecnología. Tuvimos el agrado de poder tenerlo el primer semestre acá en la universidad, donde tuvimos conversaciones bien interesantes en torno a lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. Y hoy día Cristóbal nos va a presentar este concepto de singularidad tecnológica y la educación personalizada. Así que te dejamos, Cristóbal. ¿Estás silenciado todavía? Ok, soy muy silencioso. ¿Ahora me escuchas y me ves? Sí, perfecto. ¿Y si escucha Y- esto? Voy a hacer una pequeña Sí. prueba. ¿Se escucha este audio? A Sí, ver. lo que sí no está todavía en modo presentación, está desde la... Eso es curioso porque... A ver. Ahí, ¿cómo se ve? Sí, Probablemente tienes que tienes que, compartir claro, pantalla de todo el escritorio. sí. Lo que idealmente tú haces el data show en tu pantalla y ahí share esta pantalla y Ok. te va a funcionar. Y ahí en la de compartir, activar lo de compartir audio del sistema, porque entiendo que traías un audio ahí en la presentación. Activar No el audio. no, ¿Dónde activo eso? Perdón. al darle share en la parte de arriba de Teams, Ok. viene uno de incluir sonidos. Hay que activarlo. Y Spatial luego Audio. ¿Se llamará ese? No. Cuando le das share o compartir para Ajá. compartir tu pantalla,
te despliega Include Sound. Ujú. Perfecto. Si solo hubiera pasado una pandemia para aprender estas cosas, ¿no les parece? ¿Ahora se ve? Sí, sí, la Súper. podemos ver. Y vamos a ver si se oye. Sí, se oye también. Ok, También. era un demo con un poquito de David Bowie. Bueno, voy a hacerlo, les prometo que lo voy a hacer en 15 minutos, hasta donde lleguen los 15 minutos, porque ha sido Tranquilo. una jornada larga y hemos aprendido mucho. Primero que nada, mil gracias por la invitación. Me encanta que haya un centro de innovación y desarrollo docente. Ojalá que no sea, y seguro que no lo será para dar recetas, sino que por sobre todo para impartir inquietud. Si impartimos inquietud, estamos haciendo un buen trabajo, especialmente en tiempos de mucha incertidumbre. Tengo que hacer 2 disclaimers antes de arrancar. Primero, me sorprendió muchísimo que me pidieran que hablara de Kurzweil. Yo hablaba de Kurzweil hace 20 años cuando vivía en México, y ahora resulta que Kurzweil sigue vivo y sigue haciendo cosas interesantes, y bueno, es una muy buena manera de hacer un catch-up. Y lo otro es que quiero hacer una mini disclaimer de los conceptos que voy a usar. Primero, inteligencia artificial, y segundo, personalización. Inteligencia artificial es un concepto infinitamente imperfecto para los que trabajamos con producción de conocimiento, porque bien sabemos que lo que dan estas máquinas no es inteligencia artificial. O sea, no es inteligencia, quiero decir. Cuando inteligencia está entendido como cosas que tenemos innatas en las personas, como la intuición, la curiosidad, la posibilidad de cambiar de opiniones. Son cosas que distan mucho de lo que nos pueden dar estas herramientas, que son sorprendentes, pero no necesariamente es lo que solíamos entender por inteligencia. Y creo que nos pasa lo mismo con la personalización, que es un concepto muy de moda. Yo no sé ustedes, pero a mí no me parece, no hay nada que me parezca más impersonal que presentar una pantalla con un software a un niño o un joven que está aprendiendo, por mucho que diga tu nombre o que recuerde algo que tiene que ver contigo. De hecho, esos 2 aspectos creo que ya podemos entrar un poco en materia. Bueno, muchos de ustedes conocen el trabajo de Kurzweil. Él publicó un trabajo en el 2005 donde hacía una proyección en base a los cambios tecnológicos acelerados, y como él decía que en un momento de la historia la inteligencia artificial, entendida por una mirada más clásica, iba a mergerse con la inteligencia biológica, ¿no? Iban a ser indistinguibles. Basado en la ley de Moore y muchas leyes de transformación acelerada, esta exponenciación la hacía él para la primera mitad de este siglo. Y como muy bien decía Hernán, eso en ese momento parecía ciencia ficción, y hoy día ya está en la literatura, y no solamente en la literatura, sino que está en la punta de los periódicos. Esta idea de los rendimientos acelerados, básicamente lo que plantea es que las innovaciones se suman unas sobre otras, ¿no? El chip trabaja sobre una capacidad de procesamiento más acelerada, una capacidad de RAM más acelerada, una capacidad de procesamiento de datos, de imágenes, de sonido, con un ancho de banda más acelerado. Entonces hay una suma de cambios que en sí hacen que la transformación sea exponencial. Y aquí tenemos un reto bien bonito, que es nuestras universidades no necesariamente cambian a la misma velocidad, ¿no? Pero este cambio acelerado hace que el constante sea un proceso de reconfiguración muy intermitente, muy difícil de hacer proyecciones lineales, porque las proyecciones que hacíamos hace un par de años quedaron totalmente obsoletas con la pandemia, y las que hicimos post pandemia quedaron totalmente obsoletas con la inteligencia artificial generativa. En fin, nos mantenemos en este proceso que es un continuum bien interesante, pero bastante vertiginoso, y una vez más, las instituciones que buscan perpetuar lo que saben hacer se encuentran en un proceso de jaque. Entonces, lo que planteaba Kurzweil era este tránsito de la transformación lineal o incremental, como nos decía Schumpeter, a un cambio más disruptivo. Y si lo llevamos, por ejemplo, a la metáfora de la IA, hemos visto que en los últimos 10 años esta tecnología primero aprendió a ver, aprendió a reconocer, aprendió a leer, aprendió a hablar, aprendió ahora, algunos dicen con la última herramienta de GPT, a razonar. Es decir, vemos que en un tiempo relativamente breve, estas tecnologías lo que hacen es emular este cambio acelerado que nos decía Kurzweil, que entre paréntesis, él saca un libro ahora, que lo voy a mostrar en un minuto, y recalcula algunas de sus proyecciones. Ahora, ¿por qué esto es interesante a la luz de la universidad, a la luz de ese autor? Es que además del cambio tecnológico, la disrupción genera reconfiguraciones en la producción del conocimiento. Y quizás uno de los
low hanging fruits, como decía Estela, más inmediatos que tenemos para la reconfiguración del conocimiento es abrir las barreras entre las disciplinas, que es algo que no es tecnológico, es profundamente epistemológico, cognitivo, y que nos cuesta horrores muchas veces desde los espacios de educación superior. Ahora, Kurzweil sigue vivo, sigue publicando cosas, y en el 2024 sacó una actualización de su trabajo, que ya no solamente la singularidad está cerca, sino que dice la singularidad está mucho más cerca. Y plantea una mini actualización en su proyección diciéndonos que al 2029 vamos a llegar a la inteligencia artificial generativa, que es un debate que está bastante abierto hoy día. Pero plantea una cosa que hemos visto en los últimos años que es indiscutible, que es la superación biológica. Es decir, las expectativas de vida se aceleran, los países de la OECD, el promedio ya está llegando a 80 años, que es una locura, y a fines de este siglo las proyecciones son 100 años. Y tiene que ver con esto, no sé si me alcanzan a ver, pero es con la posibilidad de hacer edición genética, no solamente de los vivos, sino de los que están por nacer. Y entonces, ese tipo de cosas ya deja de ser ciencia ficción y entran directamente en la práctica. ¿Por qué todo esto me genera mucho conflicto? Porque nuestras universidades no cambian a la misma velocidad. Y entonces, esto que parece un discurso muy apetecible para una conferencia muy amena de un día de tarde, está un poco lejos de la capacidad de repensar de las universidades, de repensarse y actualizarse. Por lo tanto, este viejo modelo de que muchos de ustedes deben conocer, de sustitución, aumento, modificación y redefinición, pueden ser una manera de aproximar estos cambios vertiginosos de Kurzweil a los cambios que nosotros podemos adoptar. Tanto la presentación de Stella como de Irving son presentaciones que nos ponen énfasis en la dificultad que hay de entender el cambio y llevarlo a la marcha, llevarlo a la práctica. Entonces, a lo mejor es bueno pensar por pequeños pasos que pueden ser, por ejemplo, sustituciones, voy a dar algunos ejemplos, a cambios mucho más radicales, mucho más schumpeterianos, que puede ser la redefinición. Entonces, la sustitución es básicamente pasar del papel a lo digital, por ejemplo, ¿no? Y el aumento puede ser un digital que se puede escribir de manera colectiva. Y la modificación puede ser ya no solamente eso, sino que el contenido que está ya no es colectivo entre personas, sino que puede ser colectivo entre personas y agentes no biológicos, ¿no? Entonces lo que vemos es un proceso progresivo, no necesariamente lineal, donde lo que nosotros tenemos que pensar no es solamente a dónde queremos llegar, desde la universidad por lo menos, sino qué tenemos que hacer para que nadie se nos quede fuera. Porque no nos sirve tener un centro de punta cuando el resto de la universidad sigue trabajando bajo una lógica analógica. Entonces hay que pensar un proceso inclusivo, no solamente de aceleración, me parece a mí. Entonces, acercando Kurzweil a este modelo de Sam que nos ayuda a pensarlo desde la universidad, podríamos decir, un modelo de sustitución podría ser, por ejemplo, incorporar herramientas de inteligencia artificial para mejorar los procesos administrativos, para hacerle la vida más fácil al estudiante. No es una transformación de la noche a la mañana vertiginosa, pero que a lo mejor nos puede ayudar a tomar las asignaturas del próximo año, a pagar la matrícula o a disminuir los procesos de transacción administrativa. Aumento sería algún sistema básico de tutoría donde podemos dar algún tipo de comentario a los estudiantes, ¿no? Algún tipo de mejora incremental, no algo radical, que podamos darle un poquito más de ayuda, por ejemplo, un chatbot de una asignatura donde puede haber un plus a esa experiencia formativa. La modificación aquí llevaba la lógica del rediseño, ya entonces estamos hablando de plataformas que pueden ofrecer con muchísimos mayores niveles de customización y con un uso intensivo de los datos de los estudiantes. Y aquí hay un trade-off bien grande que, a ver si me da tiempo, lo alcanzo a mencionar, que a mayor personalización, malamente llamada personalización, mayor violación de la privacidad de los datos de las personas. Hay un trade-off que es inevitable, ¿no? Pero es parte del juego que tenemos que entender a lo que estamos jugando. Y la redefinición, aquí podríamos decir cosas que hoy día son un poco ciencia ficción, que es contar con planes curriculares 100% customizables por cada uno de los alumnos. Es decir, como dice alguna universidad por ahí, nosotros tenemos 1.500 alumnos en nuestra universidad y tenemos 1.500 carreras distintas. Eso es un proceso de hipersegmentación que hoy día no es factible. Podemos dar algunas credenciales o algunas asignaturas, pero una customización al 100% todavía nos queda camino por avanzar. Ahora, alguien mencionaba a Harari hace un momento. No me lo he terminado de leer, pero quiero decir que Harari nos plantea alguna cosa bien interesante. Harari se está convirtiendo en el crítico número 1 y entonces siempre es divertido traerlo. El primero dice que
Lo que está pasando aquí es que estamos cediendo poder a los algoritmos. Estamos transitando de las personas a los algoritmos que toman decisiones en nombre nuestro. En algunos casos es fantástico, porque a veces yo necesito ayuda y no tengo nadie a mano, pero en otros casos puede tener un costo de transacción a costa de la interrelación entre personas. Entonces, lo que él nos plantea en este nuevo libro es que hay una falsa profecía, que a mayor información mejor la calidad de los outputs. Y eso no necesariamente es así. Hoy día la economía no necesariamente es mejor que hace 5 años, y a lo mejor las ciencias sociales no necesariamente han mejorado porque hoy día tienen más capacidad de procesamiento de datos. Entonces él plantea algunos caveats aquí con respecto a esta idea de que hoy día tenemos una idea de el acceso a información, mientras más ubicuo, más perfecta es la sociedad. Y él plantea algunas tensiones. Curiosamente, mientras leía, me llamó la atención que él hablaba de Kurzweil. En algún momento menciona Kurzweil, dice que si algo que tiene muy bien Kurzweil es que no solamente hace estas proyecciones paradisíacas, sino que tiene muy claro los riesgos y cómo se pueden mitigar. Así que me llamó la atención. Entonces, bueno, Harari nos habla de... ojo con el tema del poder. ¿Quién tiene el poder? ¿La plataforma que da la interacción o la universidad que pone la plataforma? ¿O el alumno que cree tomar decisiones con estos dos agentes detrás, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos que puede haber detrás? ¿Qué pasa si el estudiante no está en capacidad de aprender de un agente tutorizado? ¿Tiene la posibilidad de exigir que tenga un docente frente a él? Aquí se van a generar nuevos conflictos en esta línea. Y evidentemente la gestión de la información, que hoy día nuestra vida es prácticamente transparente porque no hay manera de hacer un opt-out a este tipo de tecnología, va a tener un montón de retos éticos. No nos da el tiempo para irnos a estos retos éticos, pero tiene que ver con, no entendemos cómo están construidos estos algoritmos, tenemos que ser infinitamente a nuestros datos. La manera en que se hizo GPT es claramente una violación del copyright, de la propiedad intelectual de muchísima gente. Da luz a muchos temas de desinformación. Quienes hablamos castellano tenemos un GPT más pobre que los que hablan inglés, y los que hablamos castellano tenemos un mejor GPT que los que hablan mongol, ¿no? Entonces hay una asimetría en esa línea. Y por último, hay muchos temas de subutilización o mala utilización de la información que pueden empobrecer la calidad de los outputs. Entonces, aquí yo creo que hay un énfasis grande desde la universidad en poner menos énfasis en los datos que les entregamos a los estudiantes y más en las experiencias formativas que se ofrecen detrás, porque los datos se hacen baratos, las experiencias se hacen escasas, especialmente cuando son experiencias analógicas. Bueno, hay un montón de tareas que hacer. La DX es una manera de simplificar la transformación digital, pero lo voy a resumir en esta frase en amarillo, que es decir, podemos dotar de mucha infraestructura, pero si no aseguramos las capacidades, desarrollar las capacidades humanas dentro de los staff, en ese back-end que nos decía Stella, malamente vamos a poder llegar a adoptar estas herramientas de una manera en que mejoremos la experiencia formativa y no solamente la automaticemos. Y me quedan 2 minutos, así que voy a tratar de mostrar este mini demo, a ver si nos permite la tecnología, de lo que podría ser una mini representación de los experimentos que nos mostraba, experimentos conceptuales que nos daba Kurzweil. Vamos a ver, me dicen ustedes si se escucha. Solamente veo a Irving, así que si Irving me pone el dedo para arriba estamos bien, si no, lo empezamos de nuevo. Hola, sí te escucho. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Explícame, ¿qué es este agente y para qué sirve? Este agente es un avatar interactivo de HeyGen. Sirve para crear videos personalizados y de alta calidad rápidamente, ideal para marketing, comunicación y más. ¿Quieres saber cómo usar la API del avatar interactivo? Sí, ¿podría yo ocuparlo en la universidad? Dame un ejemplo cómo los estudiantes podrían utilizar esta herramienta. Claro, los estudiantes podrían usar el avatar interactivo para crear presentaciones de clase, explicando temas complejos de manera visual y atractiva. También podrían hacer videos educativos para compartir con sus compañeros. Es una forma divertida de aprender y enseñar. ¿Podrían los profesores utilizar esto como una herramienta complementaria? Parece que tu pregunta se cortó. ¿Podrías repetirla? Estoy aquí para ayudar. No me entiendo. ¿Podrían los profesores utilizar este agente? Sí, definitivamente los profesores pueden usar el avatar interactivo para crear lecciones en video, explicaciones de conceptos y contenido educativo atractivo para sus estudiantes. Es una excelente herramienta para mejorar la enseñanza. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora quiero terminar con esta reflexión. Este tipo de agentes, yo lo que hice fue entrenar mi rostro, entrenar un texto y ofrecer la posibilidad de diálogo, ya sea por chat o por voz,
se traduce creo que como a 20, 30 idiomas, ¿no? Esto puede servir no solamente para dar información correcta, sino que información incorrecta. Y doy un buen ejemplo y con esto termino. Podemos entrenar este algoritmo con cuadros psicológicos de algunas enfermedades y pedirle a un estudiante de psicología que haga diagnósticos. Es decir, el potencial es enorme, pero evidentemente hay un montón de riesgos que creo yo muchas veces no estamos preparados. Así que se nos viene un futuro fascinante y este Centro de Innovación y Desarrollo Docente creo que parece la mejor herramienta para enfrentar estos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, por tan interesante presentación. Muchas gracias a los tres por sus presentaciones. Sin duda tenemos grandes desafíos y es aquí, bueno, antes de dar la palabra, me gustaría acá preguntarles tanto a Cristóbal, Estela como Irving, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales desafíos que tenemos hoy día? Bueno, y aquí me enfoco principalmente en lo que nosotros nuestro principal propósito que tiene el centro y que tiene que ver con la formación docente, donde nosotros trabajamos no la formación disciplinar, sino aquella formación que le permite a los docentes poder actualizarse, poder trabajar con innovaciones, el poder formarlos también en competencias que son más bien de carácter pedagógico, considerando que nosotros tenemos docentes de todas las disciplinas. Y bajo ese contexto, ¿cuáles creen ustedes que hoy día son los principales desafíos que nosotros tenemos en este proceso de formación docente o hacia dónde nosotros deberíamos dirigirnos? Porque si bien hablamos del desarrollo de competencias, cada uno de ustedes fue dando como distintas luces hacia dónde va, en este caso, la educación superior. Entonces, así muy brevemente, ¿cuáles consideran ustedes que es nuestro principal desafío que tendríamos nosotros hoy día en nuestro centro de innovación y en todos los dispositivos de apoyo que nosotros brindamos a los docentes? Estela. Yo diría el siguiente, yo diría por un tema estratégico, ¿no? O sea, tener una estrategia con un objetivo. Pero a mí el desafío más grande es que muchas veces la capacitación o la preparación al docente no es suficiente si no hay un cambio de las políticas que estas personas, o sea, del contexto en que estas personas trabajan. Les voy a dar un ejemplo de una área que trabajé mucho, que es la área de evaluación de aprendizaje, ¿no? Durante la pandemia yo pasé mucho tiempo haciendo presentaciones sobre evaluación auténtica, la importancia de hacer una evaluación auténtica, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo estoy a enseñar esto a la gente, dando capacitación sobre evaluación auténtica, como es, si por el lado de la administración de la universidad yo pongo este profesor con 100 estudiantes y le digo, y le pago no sé qué, y le digo, haga evaluación auténtica, ¿entiendes? Entonces, a mí el desafío es es que tengo que preparar personas para una realidad que está combinada con lo que estoy dando. Te doy otro ejemplo. Yo, por ejemplo, enseño un montón de cosas de inteligencia artificial, pero estas personas no tienen acceso a los instrumentos, porque yo del lado de mi política no permito esto, no, ¿entiendes? Entonces, yo creo que el desafío muy grande es, además de decidir en qué, es que vamos a dar una formación, pero tengo que dar una realidad que combina con estas habilidades. Y esto es un desafío, porque llega un desafío económico, de regulamentación, de competición y tal, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Estela. Bueno, y sí puedo comentar 2 puntos. Uno, la saturación de la academia. Es decir, siempre hay proyectos, siempre hay trabajo, siempre hay nuevas cosas que desarrollar, los planes académicos, los planes de estudios, hasta el modelo educativo mismo en las universidades lo transformamos. Y la saturación de la academia es uno de los puntos más complicados que los profesores tenemos que sortear para invertirle tiempo a algo adicional. Por otro lado, el que estas sean directrices y no un tema en donde el docente se apasione por el cambio, por mejorar, por llevar un proceso de mejora para sus estudiantes. Es decir, podemos invertir mucho desde las áreas centrales,
generar espacios, dar ciertos alicientes, pero si la academia no tiene una visualización de la importancia de la transformación, de la importancia de mantenerse a la vanguardia en el qué y en el cómo, es muy difícil que terminemos con un cambio verdadero en nuestros procesos. Eso implica, y bueno, ahí puede haber muchas soluciones desde que el involucramiento de los profesores se den cada uno de los proyectos. A veces planeamos con esas estrategias proyectos centrales, tratamos de hacer el despliegue de los mismos, pero los profesores se sienten ajenos a ello y como lo decía hace rato, inclusive hasta ciertamente amenazados con algunos de esos proyectos en su identidad como docente. Entonces tenemos que generar una cultura en donde no solamente hacer muy buen trabajo docente es a lo que me dedico como maestro, sino también el mejorar en todo momento los mecanismos por los cuales enseño, inclusive lo que estoy enseñando, ¿no? Entonces, es bien importante que la academia esté apasionada por generar ese cambio y entonces más bien las áreas centrales se conviertan en no nos damos abasto con la solicitud o la revolución que tiene la academia, ¿no? Perfecto, muchas gracias Irving. Aquí tomando nota de todo. Cristóbal, no sé si nos complementas en Coincido algún- totalmente con lo que dicen mis colegas. Yo creo que todos nosotros hoy día nos movemos en un mundo muy distinto al cual es al que entramos a la universidad, ¿no? Hoy día vemos un fenómeno de la universalización de la universidad. No es que todo el mundo entre a la universidad, pero proporcionalmente mucho más que hace 10, 20, 30, 40 años. Y la universalización pone en riesgo el tema de que esto se ofrezca más como un servicio de acceder a un diploma que a una experiencia formativa que nos prepare para la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que lo primero es definir y sé que lo existe, ¿no? Una priorización. ¿Cuál es la visión? ¿Dónde queremos llegar? ¿Sí? Segundo, entender que no todos van a estar, no todos se van a subir al barco con el mismo entusiasmo ni a la misma velocidad. Siempre va a haber latecomers y otros que son entusiastas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, creo yo, es pensar en qué hacer para que esto sea un cambio orgánico, como daba el ejemplo de estos marcos conceptuales, y no olvidarse que la tecnología al final es solamente el ruido. El tema de fondo es cambia la relación con el conocimiento, cambia la manera de adquirir conocimiento, cambia la manera de combinar el conocimiento, cambia la manera de aplicar el conocimiento, cambia la manera de reconocer el conocimiento, como nos decía Estela, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer, creo yo, es buscar formas que estos cambios no solamente estén publicados en la página de la rectoría, que son los top-down, que son muy importantes, pero que vengan acompañados de procesos más bottom-up, es decir, donde haya mecanismos de incentivo para adoptar algunas prácticas, donde los que estén un poquito más resistentes tengan con quién apoyarse de otros que ya hayan estado en un proceso de tránsito. Eso es bien difícil, ¿sí? Pero es mucho más relevante y duradero que poner una visión estratégica o un cambio y esperar que los cambios ocurran de manera de la noche a la mañana. Perfecto, muchas gracias Cristóbal. Dejo abierto ya esto, el último minutito por si alguien quiere hacer alguna reflexión, alguna pregunta, como para que ya podamos cerrar y nos podamos despedir. Pamela. Sí, les saludo y les agradezco. Ha sido una interesante jornada. Tenemos mucho que analizar, que discutir y estamos en este permanente diálogo académico, así que, pero tomo de todos los elementos de mayor fuerza. El tema de la gobernanza para mí es fundamental, es decir, que haya un análisis adecuado del contexto, del sentido de la misión institucional o de las universidades en nuestro caso, ¿verdad? Porque esto aplica a toda la esfera de la educación. Y mientras el conocimiento y el aprendizaje sea significativo, esto va a tener un mayor arraigo en el cuerpo académico y naturalmente en los estudiantes. Desde el ámbito de la salud, nosotros nos encontramos permanentemente desafiados y estamos corriendo contra la tecnología y contra la inteligencia artificial, estos desafíos para la aplicación de nuestras propias profesiones. Y el tema de la simulación, que nos comentaba y mostró una interesante experiencia el decano Fuentealba, tiene que ver con nuestra forma de vivir el aprendizaje, ¿verdad?
desde experiencia de simulación de alta y baja fidelidad, de alta y baja complejidad. Por lo tanto, estas se han visto también desafiados, este ámbito del conocimiento, tanto como nuestra formación en los laboratorios con la incorporación de nuevas tecnologías, y ahí agradezco a Jimena que nos acompaña permanentemente en estos desafíos y me desafía a ella, estamos todos así. Por lo tanto, ¿a dónde va el comentario? En términos de que si hay un plan estratégico con un plan de acción previamente establecido, ¿verdad? Y con una gobernanza que genere también incentivos académicos y de desarrollo, tanto del cuerpo académico como del desarrollo tecnológico, vamos a poder acortar este tiempo y poder también gobernar el cambio. Esta es una habilidad que no es inmediata, la gestión del cambio, el desafío yo creo más soberbio y más importante en este proceso. Bueno, y estamos desde nuestra facultad plenamente a disposición. Muchísimas gracias, Irving, Estela y Cristóbal. Interesantes presentaciones, gracias. Muchas gracias, Pamela. ¿Alguien más? ¿Quiere acotar algo? Perfecto. Bueno, agradecerles a todos, a nuestros integrantes de nuestro Consejo Asesor. Esta es nuestra primera reunión. Esperamos que podamos tener más encuentros, poder tener distintas temáticas que podamos trabajar. Sin duda, para nosotros resulta muy interesante el funcionamiento del centro. Así que agradecerles a todos la instancia de poder participar hoy día y de poder compartir estas interesantes experiencias que nos trajo Cristóbal, Irving y Estela dentro de las especialidades que tiene cada uno. Así que sin duda creo que ha sido una gran jornada. Que tengan muy buena tarde, lo que resta ya del día, y esperamos poder tenerlos prontamente de nuevo con nosotros. Así que muchas gracias a todos. Gusto. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Muchas Chao, gracias. gracias a Chao, todos. chao, Chao. chao. Gusto. Chao.